Bienvenidos a la última clase de las secciones que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Hemos empezado el módulo de libros poéticos y sabiduría, entendiendo que íbamos a estudiar 5 libros del Antiguo Testamento que tienen esta característica literaria, como ser el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En este día vamos a terminar la sección del libro de los Salmos. Hemos estado viendo temas muy interesantes e importantes para el estudio de este libro, la importancia de este libro, todos sus contenidos que nos van a edificar bastante, vamos a poder sacar lecciones de vida, vamos a poder adquirir sabiduría a través de ellos, pero sobre todo nos hemos imbuido en la historia del pueblo de Israel y en la esperanza del Mesías a la vez, en el relato y en la exposición del libro de los Salmos. Para terminar esta sección del libro de los Salmos, vamos a hacer un breve esquema general de todo lo que nos ha hablado este maravilloso libro del Antiguo Testamento. El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones, providentes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David. Es algo que estábamos viendo en la anterior clase. Mencionamos que son 73 libros y que también él era conocido como poeta y también artista, ¿no? Pero muchos de los autores diferentes detrás de estos poemas también son Asaf, Coré, y algunos pueden dirigirse a otros líderes de la alabanza del templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas en este libro. Y casi un tercio de ellos son anónimos. Es un dato muy interesante saber que a pesar de que existen diversos autores de cada salmo que nosotros podemos leer, también hay salmos que vienen de autores anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el pueblo de Israel. Es otro tema que también lo comentábamos en clases anteriores, pero el libro de los Salmos en realidad no es en sí un himnario. En algún punto del periodo después del exilio de Israel en Babilonia, hemos dicho que también se componen algunos salmos y que estos salmos les brindaron esperanza a aquellos que estaban en el exilio. Estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de los Salmos, que ahora nosotros tenemos. Y este tiene un diseño con un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. 150 capítulos para poder estudiar este libro tan maravilloso. El libro concluye con 5 poemas de adoración a Dios de Israel y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle al grupo de personas que adoren ya. La versión corta del nombre divino Yahvé, ¿no? Alabemos al Señor. Ese es un arreglo de 5 partes eh, que están plasmados en este libro de Salmos, ¿no? Es interesante saber que cuando queríamos expresar en ese tiempo, empezar una alabanza al Señor, se decían estas palabras, ¿no? Aleluya, ya. Entonces era como decir, glorifiquemos o alabemos al Señor, ¿no? Vamos a continuar con este estudio que nos invita a hacer la siguiente pregunta. ¿Tiene el libro otras señales de diseño intencional, aparte de que es este principal de alabar y exaltar el nombre de Dios? Si prestas atención en los títulos de los poemas, notaremos 5 lugares. Los traductores de la Biblia pusieron los títulos del libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5, que son los puntos que hemos estado estudiando. Y estos se dividen en los libros en 5 grandes secciones. Recordemos las secciones en las que hemos dividido estos libros.
¿no? El libro 1, que es desde el Salmo 3 hasta el 41, desde el 1 al 41, el libro 2, que es desde el Salmo 42 hasta el 72, y así sucesivamente, el 3 desde el 73 al 89, el Salmo 90 hasta el 106 forman la parte del libro 4, y por último se concluye con el libro 5, que abarca los capítulos de los Salmos desde el 107 hasta el 150, ¿no? Esta es la forma en la que se ha dividido. En los primeros dos salmos nosotros vimos que se narra brevemente un contraste de la historia de Adán y Eva en el principio, ¿no? El Salmo 1 celebra lo bienaventurado que es la persona que medita la ley del Señor, que según los manuscritos, las traducciones y la etimología se refería justamente a la Torá, que era el libro sagrado en ese tiempo, leyendo en oración de día y de noche y obedeciendo esta ley, ¿no? El primer salmo habla de todo eso. Ahora, entendemos un poco más la palabra Torah, que significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician en el Antiguo Testamento. Y aquí, al parecer, esta es la palabra que se utiliza en el Salmo 1. Con ambos significados en mente, vamos a explicar eh, por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos ofrece una nueva Torah que enseña al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida. Asimismo, procura instar a la obediencia al pueblo de Dios, los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. Esto es todo lo que se va a hablar en la primera parte del libro 1. El Salmo 2 también hace una referencia y una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David en segunda de Samuel capítulo 7. ¿No? De que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre todo el mundo, derrotando a la maldad y la rebelión de la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados. Precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1, bienaventurados. Y así estos dos poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios. Según ellos, procuran ser fieles a los mandamientos de la Torah. En nuestro caso, somos fieles a la obediencia de la palabra de Dios, hasta esperar el reino venidero del Señor Jesucristo, que es el que cumple las profecías y las características atribuidas a estos salmos mesiánicos. Ahora, con estos dos temas presentes podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas dos ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto con Dios. Y luego en los Salmos 16 al 18 encontraremos una respuesta de David como modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libre y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes a los Salmos 20 al 23, David del pasado se ha convertido en una imagen futuro del rey mesiánico, quien también clamará a Dios, y él será librado y será dado a él un reino sobre todas las naciones. Y luego justo en el centro de esta colección está un poema muy interesante, que es el 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torah. Así que aquí lo tenemos. Los dos temas del Salmo 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. Entonces podemos entender que este orden del libro de los Salmos, desde el 1 al 150, han sido intencionalmente puestos posiblemente en el tiempo del exilio, ¿no? En el tiempo de cautiverio, hasta el regreso al templo de Sión en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego del libro 2 se cierra con un poema que representa el futuro reino mesiánico sobre toda la nación y por supuesto su rey. Este poema realmente es asombroso
porque hace eco de todos estos pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico, y concluye diciendo que el rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios sobre todas las naciones. El libro 3 concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios le dijo que nunca abandonaría el linaje de David, pero ahora se está observando la rebelión de Israel. Por resultado tendría la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide la promesa que le hizo a David. El libro 4 de este libro de los Salmos está diseñado para que nos regrese a las raíces del pueblo de Israel con una oración, la oración de Moisés. Eh, el autor hace que el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor su misericordia. El centro del libro 4 está denominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, es el que gobierna como verdadero rey el mundo. Y toda la creación, los árboles, las montañas, los ríos, son provocados para celebrar la creación y para celebrar al Dios creador, que traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Todos estos salmos que están en el libro 4 son convocados para celebrar ese día futuro en el que el Dios traerá su justicia, su reino sobre toda la tierra. El libro 5 de este libro de los Salmos abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor del pueblo y un día enviará su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones grandes, una llamada Halel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Estas dos colecciones al unísono sostienen la esperanza de una acción futura similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo de este libro. Es un poema acróstico. En cada línea comienza una letra del alfabeto hebreo. Explora el maravilloso regalo de la ley como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí tenemos los temas del Salmo 1 y 2, la ley y el Mesías, combinados juntos en el libro 5 del libro de los Salmos, entre los cuales encontramos 5 salmos finales que van a exaltar a Dios. El poema central del libro 5 va a ser el Salmo 148. Toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel porque es citado textualmente. Él ha exaltado un cuerno para su pueblo, ¿no? El cuerno era el instrumento con el cual ellos hacían distintos tipos de llamado, ¿no? Es como una metáfora de un cuerno de toro levantando la señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el Cántico de Ana en el libro de Samuel capítulo 1, pero también en el Salmo 32. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal. Y esa es una conclusión apropiada para el libro 5. Y así hemos hecho un panorama completo del estudio del libro de los Salmos, que se divide en 5 grandes libros. Así que les animo a que, terminando este módulo y el estudio de esta porción tan bonita como ha sido el libro de los Salmos, podamos hacer un estudio más profundo, teniendo en mente cómo es la poesía hebrea, cómo podemos interpretarla, qué clase de género literario es el que está plasmado en los distintos salmos de la Biblia, los temas a los cuales estos salmos se refieren. Así que tenemos
todas las herramientas para poder continuar siendo ministrados y ministrar con este maravilloso libro poético y de mucha sabiduría como es el libro de los Salmos. Gracias por acompañarme y no se olviden que ya empezaremos a hacer el libro de Proverbios, donde también encontraremos mucha literatura sapiencial y podremos aprender grandes lecciones prácticas para la vida cotidiana. Muchas gracias.